Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa de Go Kosher, con cambios, con temáticas distintas. La idea es abordar con mayor profundidad no solo los aspectos del kashrut, sino vincularlos a lo que hoy en día es la educación, el jinuj de nuestros hijos, de la familia. La verdad que sigo insistiendo, Rab, muy buenos saludos, nos acompañan, nos dicen qué buen proyecto, una idea distinta de conectar, de llegar a la gente aprovechando esta herramienta que es el streaming, que hoy en día ingresa a muchos hogares, y con contenidos de transmitir mensajes, experiencias, emociones. Un poco la idea es esto. Bienvenido, Rab, ¿cómo le va? Gracias nuevamente por invitarnos. Por favor, Rab, usted es el hacedor de este proyecto y de las nuevas ideas. Quiero hacer una mención especial. Detrás de este proyecto hay mucha gente trabajando. Muchas veces, a veces uno inicia un proyecto en soledad y se encuentra que tiene que remar por todos los aspectos. Me pasa a mí en otros programas. En este caso... hoy no voy a nombrar a todos, pero desde Uri Suad, el presidente de la comunidad, el director ejecutivo y muchos miembros de la comunidad judía de Israel que están trabajando, que se ocupan, que tiran ideas, que convocan invitados. La verdad que, bueno, felicitarlos, agradecerles obviamente y bueno, que también nos ayudan a seguir y a hacer más fácil todo este proyecto. Vamos a empezar, tenemos una invitada especial, no es argentina, ahora se va a presentar. Lice, ¿Lice es tu nombre? Es mi nombre, efectivamente. Coméntanos, ¿de dónde sos? De Dinamarca, y vivo acá hace 15 años. ¿Y cómo fue esa transición? Antes de que empecemos a hablar de la empresa y del proyecto, ¿cómo fue esa transición de Dinamarca, que es otro país, primer mundo, a habituarte acá en Argentina? Fue un proceso de varios años de venir acá a estudiar, volver a conectar de vuelta como en varias visitas durante unos años y hasta que simplemente no me quedaba otra que venirme a vivir y ver qué era lo que me pasaba en esta tierra y en esta ciudad. Así que, y me quedé, o sea, vine con un pasaje de ida y acá me quedé. Y ya pasaron 15 años y una vida. Y acá iniciaste un nuevo proyecto. Así es. Comentanos, Pandanés, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue esto de lograr de algo básico? Si uno dice, bueno, es el pan, ese es un elemento esencial, algo básico. ¿Cómo fuiste conectando, cómo fuiste transmitiendo y hacer viable esta idea? Y justamente por lo que vos acabas de mencionar, o sea, como buen inmigrante extrañaba varias cosas de mi país y el pan era uno. Entonces el impulso inicial era esa necesidad de volver a comer acá en mi nuevo lugar algo tan básico y tan como esencial como el pan. Y empecé a hacer pan para mí y pasó un tiempito y ahí surgió la idea y la motivación para empezar a hacer pan también para otra gente. ¿Y cómo llegaste a lograr esa idea, a desarrollarla, a conectar con el Rab Oppenheimer? Siempre nosotros, obviamente en nuestras mesas, el pan es lo básico y es lo esencial. Hablábamos un poquito fuera del aire, donde el pan transmite muchas cosas. ¿Cómo llegaste a ese proceso? ¿Alguna vez lo habías imaginado? ¿Comías en Dinamarca pan kosher? ¿Cómo fue eso? Mira, para empezar, el pan para mí y para Pandanés es algo bien básico y bien esencial y es un alimento. Entonces, hay como dos cosas que veo un poco que ya desde el inicio de Pandanés, en el ADN de Pandanés, está como muy cercano con toda o sea, como con el kosher y con toda
lo que está atrás, digamos, de que un producto llegue a ser, digamos, apto de alguna, o sea, para decirlo de alguna manera. Y eso tiene que ver con el pan nuestro, que es un pan artesanal hecho con materia prima noble y con oficio, digamos. O sea, nosotros, y ahí en el pan y las materias primas nobles, hay algo como de esta simpleza y pensarlo como algo básico y esencial. Y después mi formación formal es antropóloga social, entonces siempre me interesó como poder llegar a distintas personas, digamos. Entonces, en realidad fue una decisión como fácil de tomar. Yo tengo amigos de la comunidad, surgió, y yo quería también que ellos puedan comer el pan nuestro, y ahí entre lo personal y lo profesional surgió la idea y nos acercamos a ustedes. Rav, para entender un poquito la gente, ¿cómo es el tema de comer pan kasher, de comer pan? Uno dice, bueno, el pan es agua y harina, no habría mucho más inconveniente. ¿Cómo es esto, Rav? Primero quiero saludar. Sí. Se sabe que el pueblo judío tiene una gratitud especial con el pueblo danés. Ok. Que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Perdón si nos vamos del tema del pan, pero usted sabe que los nazis fueron invadiendo país tras país. Uh-huh. Y también invadieron Dinamarca. No sé justo qué parte, porque bueno, los que están más cerca del agua, en una noche cruzaron a todos los judíos A Suecia. a Suecia, que era Sí. neutral, de manera que estén a salvo. Por eso no hubo masacre masiva de judíos daneses. Con lo cual, ahí ya, si bien ya pasaron de entonces unos 80 años, más o menos, de cuando esto sucedió, y de toda Europa, el pueblo que más defendió, cuidó a los judíos fueron los daneses. Uh-huh. Así que ya tenemos una relación. Una afinidad. Antes que yo nazca, antes usted nazca. Y antes que nazca. Es así. Hay una conexión, Rav. Hay una conexión. No sé si por eso terminó siendo pan danés kosher. La verdad que no sé, pero bueno, importa. Ya tenemos ya empezamos bien. Segundo, tengo que decir una cosa importante acá. Comida se llama lejem. Si bien lejem es pan, Uh-huh. cuando dice que Dios abastece a todos los seres humanos con alimento, el pasaje donde dice noten lejem lojol basar, que le da pan. O sea, pan es la comida, es el alimento. Tan es así, ya vamos a hacer el kosher. Denme un ratito. Pero primero, porque lo hace especial pan. Tan es así que hay distintas bendiciones que decimos antes y después de comer, pero la más extensa, la más completa, es cuando uno comió pan. Si uno comió mucho pero no comió pan, también siempre hay bendición antes y después de comer, pero la más básica es cuando uno comió pan. Con lo cual, esto es, entendamos que no estamos hablando de un alimento más. Es verdad que normalmente la gente le gusta, lo que es paquetitos lindos de colores, con mucha sal y mucho esto, pero no, el pan es lo que todos necesitamos comer. Hay una noción de no saltear pat shachrit, se llama el pan de la mañana. Comenzar o sea, el desayuno, comenzarlo con pan. O sea que el pan, antes de llegar al pan danés y antes de llegar al kosher, el pan es un elemento fundamental en la alimentación. Ahora, como me preguntó por el kosher, bueno, ustedes saben, nosotros vamos por todos lados, porque realmente no podemos nosotros dirigir la alimentación de la gente. Pero siempre necesitamos comer pan. O sea, el pan es lo fundamental y por lo tanto hicimos un esfuerzo
para cruzar la ciudad. Ustedes no estamos en Belgrano, ustedes están en Barracas, a Dios gracias. Hay que cruzar toda la ciudad cada visita. Sí. Pero periódicamente visitamos y siempre muy amable como nos reciben ahí en la empresa. Y fueron adecuando, quizás eran cosas mínimas, porque dijo que es todo producto noble lo que hay, es verdad. A veces hay cuestiones que no tienen que ver con la idoneidad, sino, por ejemplo, que lo lácteo estuviera separado de lo que no es lácteo, porque el pan luego se come, nosotros no podemos mezclar leche con carne. Claro. Con lo cual el pan siempre tendría que estar diferenciados en hornos, en chapas, etcétera, distintos, para luego poder comer este pan con carne también. Que un día uno come y bueno, tiene este pan, que el pan permanezca parve, que es muy importante para nosotros. Parve encima no tiene ni leche ni carne. Bueno, eso no hace a la calidad del producto, pero sí hace a la importancia de, bueno, que cumpla con todas las... Por supuesto. Y algún día, ya está, y la dejo hablar ahora, algún día llegaremos, porque ahora el pan es kosher. Hay un sector de la población que solo come pan kosher cuando está horneado o iniciado o encendido el horno por Yehudí, y ya llegaremos a atender esa parte de la población. Ya se habló varias veces, pero espero que pronto se pueda realizar. Ya está, los dejo ahora. Y no, al contrario, no, al contrario. Es un honor, aparte, aprender y comunicar esto a la comunidad en general. Y Liz, ¿cómo fue el proceso? ¿Vos llegaste, montaste una panadería o directamente dijiste voy a ir por el lado kosher? Yo estaba viendo un poco la página, vamos a tener en alguna otra oportunidad, nos va a convidar con algunos productos, la verdad que están muy bien presentados, vos vendés al público, vendés a los negocios. ¿Cómo fue este proceso, tu llegada, la idea de generar ese negocio? Bien. Vemos que tiene historia, por lo que dijo Rab, de tu llegada a la Argentina. Vamos a ir descubriendo esas conexiones. O sea, efectivamente, fue todo un proceso y... O sea, yo acá llegué en 2010 y empecé a vender pan en 2015. Todo por mi cuenta, amasaba todo a mano, ni una máquina tenía en ese momento, y de ahí a donde estamos hoy, donde tenemos 22 tiendas que venden al público. Los primeros años fue, o sea, en mucho menor escala y arrancamos vendiendo para los gastronómicos, y recién en 2020, en noviembre, pudimos abrir la primera tienda. Y desde ese momento empezamos también a pensar en la certificación y empezamos, digamos, a trabajar en conjunto con el rabino y con la organización de ustedes, sí. Y hoy, o sea, están las 24 tiendas y ahí está como todo muy visible porque tenemos, como comentó también el rabino, tenemos productos también que no son certificados y tenemos como obviamente mucha claridad interna de qué es qué, y en la comunicación también con nuestros clientes, y está ahí a la mano como toda la información para que cualquiera pueda ver bien la certificación, los ingredientes, para quedarse tranquilo realmente qué es lo que se está llevando. Sí. Así que tiene que ser siempre rico y cumplir como con este ADN nuestro, donde también se metió el kosher, que ya era como cercano a nuestro ADN en muchos sentidos. Sí. ¿Y en Dinamarca tenés alguna sucursal o todavía no tenés pensado expandirte? No. Acá en Argentina creo que me alcanza el desafío, sí. Es todo, justamente, creo que Rab, que en Argentina todo negocio, todo proyecto es un desafío. Hoy vamos a conectar un poco, hablando de desafíos, esto, ¿no? Decir, el pan, lo esencial, lo básico, ¿no? Uno pensaba, no hay nada más lindo que un pan recién horneado, ¿no? El olor, los sentimientos que uno se produce con eso. Sí, realmente. Todas las veces que sale del horno el pan, tengo esa sensación, sí. Y Rab,
¿Cómo es esto de, usted dijo, bueno, no sé si lo quieres explayar ahora, del pad, del Goy, el pad Yehudí? ¿Cómo es esto? Por lo menos para entender, es verdad que hay niveles y de cumplimientos y demás. Un punto que no expliqué antes es que en general el paladar argentino está muy acostumbrado a la grasa animal. Eso limita mucho, digamos, por eso en muchos casos de galletitas y masitas y todo eso, o porque contiene mismo, a veces lo llaman con otros nombres, grasa animal, óleo, margarina, pero son todos productos que son de origen animal y tampoco podemos compartir chapas y hornos con algo que se elaboró con grasa animal. Por eso estamos bastante limitados en todo lo que es panificado. Los vimos en figurillas muchas veces y nos alegra cuando hay algo, como dijo usted, con tantas sucursales, con tantas posibilidades que lo tenga a mano, porque el pan uno lo quiere tener a mano, no tiene que querer viajar media ciudad para encontrar un pan. Sí. El hecho que esté en todos lados. Después lo que explico ahora, lo que me dijeron recién, hay una cuestión adicional para gente más estricta de que un judío participe encendiendo el horno al menos cuando se elabora el pan. Bueno, todo son pasos, se va progresando de a poquito. Hay que verlo viable, hay que verlo que se mantenga con el tiempo, pero sin duda también ese nicho puede ser atendido. No es indispensable, bueno, sobre eso nosotros no inventamos la pólvora, todo ya está escrito en lo que es el Shulchan Aruch, que es el código de ley. Es más estricto un poquito para el mundo sefaradí, que son los judíos que vienen de países orientales, que el mundo ashkenazí, que viene de los países occidentales, como Dinamarca, Alemania, lo que nosotros somos de Alemania, que son más estrictos en esto, pero en la base siempre está permitido de todos modos. Pero hay gente que insiste en esto y bueno, creo que todavía estamos para hacerlo. Sí, ojalá. O sea, yo me acuerdo, tuvimos el que más estuvo con el rabino es Jorge. Que es nuestro jefe de fábrica y me acuerdo la conversación con él donde consideramos dar este paso extra y dijimos de no hacerlo porque pensábamos que no lo podíamos sostener en el tiempo posiblemente y no queríamos hacer promesas que después no podíamos cumplir, digamos. O sea, queríamos estar seguros porque es un tema sensible esto, entonces queríamos estar seguros nos comprometemos con esto y lo vamos a cumplir tal cual como se debe. Pero tuvimos la conversación y entiendo la necesidad y es algo que obviamente se puede como seguir charlando así que sí, entiendo que hay esa necesidad de un paso más para algunas personas, sí. Me avisan de la producción, recordamos los teléfonos para que nos manden mensajes, 4475, 5495. Tenemos audios de nuestros oyentes. Obviamente pueden mandar preguntas, saludos, van a ser bienvenidos. ¿Podemos escuchar? Hola, me intriga mucho saber si se realiza Afrayat Jalá en una fábrica industrial, si sí o no, y en el caso de que sí, ¿quién lo hace? Perfecto. Voy a explicar. La obligación de separar jalá es cuando la masa pertenece a un yehudí, a un judío, en el momento de unir la harina y el agua. Uh-huh. Cuando no, en este caso, los dueños no son yehudim y por lo tanto no aplica la obligación de Afrayat Jalá. Yo siempre recuerdo, Rab, esto a título personal y le pasa a todos los padres de las Keilot, ¿no? No hay una actividad más linda para las mujeres y para nuestras hijas que el amasado, ¿no? Se juntan, muchas veces hace una vez por año, antes de los Hagim, a veces hace más seguido, entonces se juntan las madres con sus hijas y amasan el pan, ¿no, Rab? Y cumplen con esta mitzvah específicamente. Correcto. Sí, es una cosa. Dentro del hogar judío, sin duda, si uno tiene 1 kilo, mínimo 1,6 kg, debe separar
un poco de la masa, esa cuestión histórica, Sí. bíblica, que no importa. Pero lo importante, uno también se pone a pensar cómo funciona el pan. Son millones de granitos de harina, cada uno separado, y el agua los une. Y el significado espiritual en la unión entre cada uno, entre las partículas, que también como es la mamá la que lo hace, la que aglutina a la familia, como tiene por ese lado también un significado especial. Y esto cuando se juntan, Rab, todas las mujeres hacer eso juntos, que se pide más. ¿De dónde sale esa fuerza también para que sea el momento propicio para pedir? Bueno, en realidad, uno, a veces las cosas se van un poco por las ramas. En la obligación histórica, cuando teníamos todavía el templo en Jerusalén, hace 2000 años, hasta ese entonces, que uno separaba y le daba una parte de la masa al Cohen, al sacerdote, a la familia, a los sacerdotes, para mantenerlos. Y de ahí sale la obligación, y como no lo podemos comer esa parte, hoy la separamos y la dejamos. De ahí viene primeramente eso, que es una mitzvah. Y la gente lo toma, el pedido, en realidad todo mérito que uno haga puede generar espacio para pedir el mérito de lo que uno acaba de hacer. Pero esa es la idea, y cuando hacerlo multitudinario, porque la gente se emociona, se une, se suma a esto, y eso es la fuerza que tiene. Hace 2 semanas se hizo el Shabbos Project, donde había, no sé, 3.000-4.000 mujeres juntas amasando el pan. Se me paran un poco los pelos así en el brazo. Es una muy linda simbología y desde ya que como mujer pensarme en esa hermandad y la imagen de que o sea, son millones de partículas unidos por el pan y lo que eso representa. Mirá qué potente. Es así. Me dicen, ¿tenemos otro audio? Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta. ¿Se tamiza la harina antes de usarse en una producción kosher? Bueno, voy a explicar. El motivo de tamizar la harina es porque tenemos prohibido comer insectos. Cuando la harina lleva un buen tiempo, especialmente en condiciones desfavorables de estar parada mucho tiempo, hay mayor chance de gorgojos que se pueden meter en la harina. La idea, especialmente en fábricas importantes como esta, es de siempre tener continuamente harina nueva, harina que se acaba de moler, lo cual ahí hay ausencia de gorgojos, porque no queremos comer gorgojos, obviamente está prohibido por la ley. Entonces, eso es lo que sucede, se hace así. Pero cuando uno en casa, uno compra harina, por ejemplo, en el supermercado, entonces ahí sí la tamizamos con un tamiz muy fino para evitar tener gorgojos. Esa presencia de... Sí. Ok. Bueno, Liz, queremos agradecerte, la verdad, el hecho que nos hayas acompañado, que hayas transmitido. Quiero dejarte la posibilidad que des un mensaje final. Yo estoy convencido, esto que dijo el Rab, que hay una conexión acá de tu origen con lo que estás logrando para lo que es nosotros, ¿no? El pan, la importancia que tiene no solo como alimento, sino como dijo el Rab, al momento de hacer bendición, al momento de unir a la familia, de unir a las mujeres para determinados preceptos. Bueno, agradecerte y bueno, escucharte. Un saludo final. Sí, mil gracias por la invitación, de verdad, y gracias por acercarse, digamos, a los productores y hacer como este trabajo en conjunto. Y desde ya que estamos esperando al que quiera conocernos. Tenemos todo, o sea, toda la variedad kosher ahí a la vista, se puede ver, se puede consultar cosas específicas. También los viernes hacemos jalá para esa ceremonia. Así que bienvenidos y muchísimas gracias de verdad por esta invitación y qué buen proyecto que están acá iniciando y llevando adelante. Gracias, Darío. Bueno, por favor, muchas gracias, muchas gracias. ¿Hacemos un corte de producción?
Bueno, nuevamente, agradecer a la invitada que tuvimos. Estamos de vuelta al aire y hoy con una nueva temática. Hablamos del pan, hablamos de lo esencial, de lo básico, lo que hay en todas las casas, desde la sencillez, donde uno diría pan y agua, todo lo que uno puede lograr a nivel alimento, a nivel cumplimiento de mitzvot, alimento físico, alimento para el alma. Y desde esos valores queremos plantear una nueva temática en el programa, como es la educación, el jinuj. También cosas básicas en una casa que muchas veces estamos muy preocupados, que muchas veces estamos preocupados por otras cosas y no nos ocupamos. Bueno, un poco plantear el escenario, el debate y, bueno, obviamente darle la bienvenida a nuestro querido Rab Avi Chueke, quien se dedica desde los inicios, ¿sí?, como Moel, a recibir a una familia en este camino de Torá, quien muchos años trabajó hasta hace muy poquito como director de Maimónides, con lo cual tiene una vasta experiencia en lo que es Jinuj, y que también nos va a comentar sobre nuevos proyectos de Jinuj, ya no solo en chiquitos, en los chicos, sino que en nosotros, en los padres, en las parejas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Avi. Gracias a ustedes, un honor. Un honor estar acá y al lado de Raúl Penheimer. No sé cuánto puedo hablar, así que... Bueno, estamos con eminencias a nivel Jinuj. Lo que yo sé de Jinuj, bueno, recibí de mis padres y mis abuelos en mi propia experiencia, pero cuando empecé mis caminos de padre, acá estaba el Rab al lado para todas las preguntas. No sé si se acuerdan, en el ELEF teníamos espacios con el Rab y todo, el nene no duerme, el nene, cómo se castiga, entre comillas, y la mirada del Rab ya me decía todo, así que al contrario, vamos a intentar compartir un poco todo lo que aprendemos de usted, Rab. Rab, quiero compartir algo nuevo, nos recomendaron, mencionar una palabra y por parte de ustedes, de los Rabalib, una respuesta, una reflexión, lo primero que se le venga a la mente con eso, y después vamos a abrir el debate a otros temas. Cuando decimos padre, papá. ¿Empiezo yo, Rab? Guía. Rab, vamos a hacer un ping-pong. El que le dio la vida. Madre. Corazón. La otra mitad que le da la vida. Coherencia. Verdad. Sinceridad. No pedirle al otro lo que uno debe hacer. Contención. Mucho amor y respeto. Espacio de pertenencia. Me imagino que es difícil definir, a veces con pocas palabras. Uno cree que a veces se explaya y tiene la posibilidad y dice, no, yo decido hablar tanto. A veces, no, definir algo tan sintéticamente. Si se dan cuenta, yo tiro lo externo y el Rab habla de lo profundo. Es una buena observación. A ver, la vamos a prestar atención a la próxima. Disciplina. Herramienta necesaria para una buena educación. Orden. Autoridad. Admiración. Modelo. Hogar. Incubadora que da calor para un crecimiento sano. Un espacio divino sobre la tierra. Después vamos a intentar desarrollar esto todavía. Límites.
orden necesario. Yo no creo en los límites. Tiempo. Espacio de calidad. Vida. Pantallas, todo el tema de la tecnología. Necesario, pero riesgo. Coincido, un cuchillo filoso. Presencia. Estar, mente, cuerpo y alma. Especialmente la mente. Bueno, un poco creo que estas palabras fueron elegidas, no las tiramos al azar. La idea es transitarlas y abordar un poco la temática de Jinuj, cómo ustedes, Rabbanim, lo ven hoy en día, están en constante contacto con las familias, con los chicos, con los padres. ¿Cómo se hace hoy en día? Creo que es la primera pregunta que como padres nos hacemos, ¿no? ¿Cómo se hace hoy en día con los chicos, con los desafíos? ¿Lo dejó usted? Te voy a hacer una pequeña introducción. Ahí está. La manera como Dios hizo el mundo es que la vida la traigan los seres humanos. Después de Adán y Eva y Javá, todos los seres humanos nacen a partir de un papá y una mamá. No al azar y no como el resto de los mamíferos, sino un espacio cuidado. Luego de haberse jurado mutuamente la fidelidad y generar un espacio nuevo que se llama hogar, traer la vida a ese espacio. El hogar era un lugar cerrado, porque el afuera prácticamente solo existía para trabajar o lo que fuera, pero uno vivía en su hogar. Siglo XX transformó todo eso. El hogar pasó a ser un lugar para dormir, comer, ducharse, y la vida es afuera, no dentro del hogar. Nosotros ni siquiera nos imaginamos otra cosa porque ya nacimos varias generaciones donde cada vez prosperó más, involucionó el valor del hogar, convirtiéndose en un espacio poco valioso a nivel de actividad de la gente. Este es el primer punto. 2, y ya lo dejo al Rab para que diga todo el resto. Cuando yo era niño, recién ahí empezaba a existir el televisor. El televisor incursionó en los hogares, quitando de los papás el rol protagónico de ser el modelo, los que ponen temas, los que elijan los temas, los que hablan los temas, opinan, para que otro ajeno al hogar entre y disponga. Hoy se habla de esto, esto es importante, se piensa de tal manera. No solo que se impuso en la vida de la gente, sino todo esto fue a costa de quitar de los reales protagonistas, quitarles su protagonismo, con anuencia de los propios papás que se hicieron a un lado, permitiendo que la pantalla le diga a la gente qué es lo que hay que pensar y cómo hay que obrar y todo, prácticamente todo, que hay que comprar, todo. Se hicieron a un lado. Si los padres eran los protagonistas que tenían que educar, su ausencia, ya estamos hablando de la quinta, sexta generación que se cría con televisores y con ausencia de padres, fue restando a los papás su autoridad moral protagónica. Y eso es el problema hoy, que los niños tienen papás físicos, pero no tienen papás protagónicos al momento de educar. Rav Choeke, por favor. Yo creo que cada año que pasa, el ser humano está perdiendo el sentido común. Educar era algo natural, entiendo. No había
escuelas de Jinuj. O sea, no había shiurim de educación, shiurim de Jinuj. Entiendo que naturalmente el ser humano viene con la capacidad de ayudar a los seres humanos pequeños y nuevos a encontrar sus caminos en la vida. Esto que comenta el Rab, más otros factores que tengo un poco claro, quitan el sentido común de la mente de esos papás. Distorsiona, confunde. Tenemos padres inseguros. No saben si lo que están haciendo está bien o está mal. Y esa inseguridad quita totalmente la capacidad de poder educar, de ser guía, que eso fue que me referí cuando hablamos de papá y mamá. Porque tiene que haber amor, tiene que haber cariño, pero tiene que haber guía, que marque el norte, que marque el horizonte, que está bien, que está mal. Entonces, estamos frente a papás que están mucho tiempo con sus hijos, porque yo tengo papás que me dicen, bueno, está la pantalla, pero yo tengo espacios con mi hijo. Cuando un papá fue al pediatra, mi papá no vino, no me llevaba al pediatra, ahora yo lo llevo al pediatra, yo lo traigo del pediatra, lo llevo a todos lados, físicamente estoy, sí, pero como dijo el Rab, la mente o no está, o peor aún, no está donde debe estar. Tiene mucha confusión. Creo que ese es el factor más crítico en el cual estamos tratando de ayudar. Porque nosotros estamos tratando de ayudar a los padres. Hoy me estoy dedicando mucho a los papás. Como dije, estamos haciendo escuela para padres, escuela para matrimonios, escuela para escuela. La escuela viene a ser que dando las herramientas básicas para recuperar el más común de los sentidos, el sentido común. ¿Querés comentarnos, Avi, un poco este proyecto nuevo, para el que no lo conoce? La realidad es que desde la Escuela Maimónides, de la comunidad Agudat Dodim, que yo empecé hace muchos años, fueron creciendo mis alumnitos, vamos a llamarlo así. Empezamos a verlos en pareja. De hecho, muchos se conocieron desde la escuela, de la Keilah. Y entrando en las casas en un momento muy sensible, ¿no? También cuando uno tiene un hijo, ahí salen a flor de piel muchas cosas nuevas. Empecé a prestar atención que cada 2-3 años, cada vez habían cosas que son básicas, como dije, de sentido común, que empezaban a faltar, que no estaban. Puedo dar un ejemplo, si me permiten, muy sencillo. Empezaba a notar que de repente me llamaban, Rab, se me cayó el bebé, pero no era una vez, era la primera semana de nacimiento, muy seguido. Digo, ¿qué pasa acá? Empecé a revisar, ¿qué pasa? Claro, muchos papás no querían que el bebé llore, pero que no llore nunca. Entonces lo tenían a UPA, una noche, 2 noches. La tercera noche la mamá se queda dormida y quiebra el brazo, por más que uno sea, no sé, un malajo, un ángel. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cosas mucho más de raíz que a mí me dieron a pensar que la generación necesita saber cosas que antes las sabían intrínsecas. Empecé a hablar con algunas parejitas desde conocidas y de ahí surge, sin darme cuenta, o Borolán me ayudó, a un proyecto que se llama Mishpaja Beria, Familia Sana, desde sus comienzos, y es una escuela para recién casados. Las parejitas de 3-4 meses de casados vienen y tienen un primer encuentro conmigo, donde hay diapositivas y cosas obvias. ¿Saben ustedes que las etapas de la vida van a cambiar? ¿Que el amor se transforma? ¿Que lo que les pasa hoy o los motivos por los cuales se eligieron no van a quedar así siempre? ¿Saben cuál es el vínculo que tienen que tener con la familia de su pareja? Suegros, cuñados. ¿Saben entre ustedes? ¿Es normal discutir? ¿No es normal discutir? ¿Cómo se discute? ¿Cuál es la manera correcta de discutir? Porque ahí sí, la fantasía se apoderó de la mente de nosotros. Todo eso que vende el afuera nos vende un mundo de fantasía. Y en ese mundo de fantasía, el que no sabe discernir entre la vida real y esa vida imaginaria, se va a encontrar con muchos problemas. Entonces, este es el proyecto Ni Más Ni Bien. Hay un equipo de trabajo que trabajamos entre todos. Es una escuela literal, hay morim, morot,
se vamos formando en Israel y demás. Eso. Vemos que a veces no uno hace mucho foco, ¿no? en la educación de los chicos, que así debe ser. Y qué buena falta hace también esto de educación a los padres. Me imagino que alguno debe estar preguntando, ahora me avisan de producción que hay unos audios, vamos a escuchar las preguntas, si es solo para recién casados o alguno que ya tiene cierta trayectoria puede inscribirse. Tenemos muchos llamados de personas con altas trayectorias que ya las problemáticas comunes de los matrimonios o no tan comunes salen a la luz. La realidad es que yo trato de atender a todos, pero estamos poniendo mucho énfasis y mucha fuerza en, como yo dije, en prevenir más que curar, claro, que es tratar de ayudar a educar, darle las herramientas que necesitan saber y conocer, y por supuesto hay un acompañamiento, o sea, vienen al 9º mes de embarazo, porque yo les digo que tienen que aprender cómo manejar esa última etapa antes de ser padres, como pareja, después cómo va a ser el después y demás. Pero bueno. Me dicen de producción, tenemos audios, ¿podemos escucharlos, por favor? Siento que cada uno vive a su propio ritmo. El trabajo, el celular y todas las tareas que uno puede hacer y tiene para hacer con el teléfono. Cuesta conectarse y encontrarse con la realidad del momento que uno está viviendo. Estamos todos en casa, pero cada uno en su mundo. A veces pienso, ¿cómo se construye una conexión real en esta era tan digital? Demasiado buena la pregunta, demasiado real. O sea, yo creo que ya ni siquiera pasa únicamente por el uso del celular, sino que el ser humano está cada vez más ensimismado. O sea, el celular es parte de todo, pero el hecho de estar continuamente preocupado por lo que los demás dicen de uno, el fenómeno de los likes electrónicos, likes de la mirada, likes del posicionamiento que uno tiene en el grupo social que uno está, hace que uno mira a otros, pero pensando en uno. Compra o ve las publicidades pensando en uno. Y cuanto más cada ser humano está pensando en uno, menos espacio hay para pensar en los demás, lo cual hace que las conexiones sean casi únicamente por conveniencia, porque a los dos les conviene en ese momento dialogar o decirse cosas. Y entonces, obviamente, como dijo antes el Rab, que con esa postura difícil aprender a discutir. Discutir sería lo normal cuando hay dos personas que tienen distinta opinión de algo para buscar la mejor manera de hacer las cosas. Pero acá de repente nos desviamos, que la discusión se convierte en personal. ¿Cómo quedo yo parado? En si gané o perdí, no cómo llegamos a la mejor conclusión de un tema que nos acosa, bueno, cómo se hace. Y uno se escucha, otro escucha, y no hay ganadores y perdedores. De repente las cosas más triviales se convirtieron en, más allá de un diálogo, una discusión franca, se convierte en una pulseada. La verdad que este tema está interesando mucho, Rab. Usted estaba hablando recién de los likes y demás. Me están haciendo señas de la producción. Tenemos muchos llamados, muchas consultas. O sea que hoy va a haber para los dos. ¿Podemos escuchar otro audio, por favor? Yo quiero que mis hijos crezcan con valores y que tengan claro qué está bien y qué no. Pero también quiero que piensen por ellos mismos. No quiero imponer, pero tampoco quiero que todo dé lo mismo. Entonces, ¿cómo se transmiten valores sin imponerlos? Creo que la clave, una pregunta brillante, creo que la clave está en el camino de crecimiento y autoeducación que tienen los papás. O sea, todos somos seres humanos repletos de errores, ¿ok? También nosotros tenemos esa lucha interna entre los valores, entre lo que está bien y lo que está mal. Pero está habilitado
el equivocarse y de tener errores, mientras uno pueda generar un crecimiento auténtico, permanente. Lo primero son los padres. O sea, si nosotros queremos niños con valores, los padres tienen que ser el modelo de seres humanos, repito, no perfectos, que están en la construcción de valores. Los padres tienen que transitar un camino de autoeducación y autosuperación permanente. Solo a partir de ahí los padres van a conocer el camino, que es un camino muy finito, para poder discernir entre el bien y el mal, entre lo que ahora me parece que es bueno pero a futuro no, o lo que ahora parece que es un esfuerzo y no tan bueno pero a futuro sí. Los niños eso lo absorben casi por ósmosis, y además si tienen esa guía que dijimos antes, que les van proponiendo en el mismo momento lo que está bien y está mal, pero pensando en el futuro, que ellos mismos se encuentren el sentido de las cosas, entonces ahí se generan niños que tienen las condiciones que preguntan acá. El libro famoso de Rav Wolbe de educación, que se llama Zeriá o Beniá Bejinuj, estamos dando shiur de esto en Shabbat. Zeriá es plantar y Beniá es construir. Y él arma todo su libro de educación en base a estas dos acciones de los educadores. Hay acciones que son ahora, pongo un ladrillo, tengo que marcar, esto es un valor correcto y esto no, pero sin olvidarme que hay plantación de semillitas que ahora no se ve el fruto, pero que generan y gestan en estos niños la capacidad a futuro de tener sus propios frutos. Hay una confusión muy grande, Edu, que tenemos casi todos los papás que por lo menos iniciamos. Llamamos educar a marcar el ahora. Esto está bien y esto está mal. Eso no es educar. Eso estoy marcando ahora, o es una herramienta de la educación. Educar es a futuro. Todo lo que yo puedo hacer hoy para que en 20, 30 años esta personita esté en el camino del bien. Entonces, cuando un padre educa, no está pensando en el ahora, está pensando en 20, 30 años más adelante. ¿Qué es lo que genera? ¿Cuál es el impacto que le genera esto que yo le estoy diciendo o lo que no le estoy diciendo para cuando este chico sea un adulto? Entonces, creo que el secreto para responder, perdón, Rabé, a ver si está de acuerdo, el secreto está en padres que se autoeduquen, que ellos transiten ese camino, y solo eso le va a dar las herramientas para saber cuándo a los niños darles Beniá, construcción actual, y cuándo darles Zeriá, que es plantación a futuro. No sé si el Rabo quiere agregar algo más. Muy bien. Tenemos otra pregunta, a ver si llegamos. La verdad que estas preguntas disparan temas. Sobre la anterior, Sí. ya en sí dejamos que la ponga la próxima. Creo que lo que dijo la chica que preguntó, fundamental la oportunidad de pensar, de preguntar, de tirar a la mesa, si es a la mesa de Shabbat o cuando fuera, tirar los temas para que la gente opine, preguntas puntuales, cómo piensan, porque al final, como dijo recién, pensando a futuro, no vamos a estar para siempre con ellos para poder darle opiniones, van a estar solos, van a estar en otros ambientes que no estamos presentes nosotros y queremos que ellos puedan pensar en forma autónoma. Es verdad que sí va a haber presiones de la sociedad para que uno haga, opine de cierta manera, pero libertad y autonomía e independencia es cuando nosotros tiramos preguntas para que ellos solo piensen y que ellos mismos digan. Perdón. No, está muy bien, Rab, porque es verdad, uno va y consulta, pero muchas veces, y esto lo digo como padres, tenemos que resolver y educar en el momento, no para el momento, ahí lo entendí, pero bueno, hay que marcar algo en la situación. Entonces, tener herramientas para poder tomar buenas decisiones con nuestros hijos, me parece que es la clave, digamos. Pero, por otro lado, no hay, por eso digo, hay tantas situaciones por día, que no sé si hay un manual que pueda decir, apretá este clic y hace esto, apretá este clic y hace lo otro.
Por eso mi intención era decir que la jojma, la sabiduría del educar, se aprende con uno mismo. Es como tener las claves, como tener las líneas centrales, que eso se aprende con uno mismo. Prueba y error en su propia educación, en la educación de uno mismo. Y ahí sí, por supuesto que uno puede consultar determinadas situaciones y demás. Pero como dije, si uno tiene la clave, que es cómo a mí me sirvió esta medida o esta forma o este pensamiento para crecer o para equivocarme y volver a retomar, eso voy a tener las líneas para darle a mis hijos o a mis alumnos el día de mañana. Vamos con una pregunta más. Con mi marido coincidimos en lo importante a la hora de educar, pero no siempre coincidimos en cómo llevarlo. Él es más flexible, yo soy más estructurado y los chicos se dan cuenta. No quiero que eso los confunda, pero tampoco quiero que todo sea una pelea. ¿Qué pasa cuando los padres no están alineados con la forma de educar, más que nada en los detalles, y cómo se maneja esa diferencia sin confundir a los chicos? Tema complejo. Sin duda que... Raúl, si quiere volvemos al Cayut. Veo que la verdad que por el nivel de preguntas y profundidad es... Bueno, los niños deben tener una línea de pensamiento de los papás unidos. Y aún si tienen diferencia de opinión en algo, los niños tienen que recibir una directiva de lo que deben o no deben. No puede el niño preguntarle a papá una cosa, le va a contestar de una manera, a la mamá otra. Nosotros, los niños, nunca nos sucedió eso. Parecería como que papá y mamá siempre se pusieron de acuerdo. Estoy seguro que no, porque eran seres humanos. Pero a nosotros nos llegó una línea de actuar. Bueno, creo que eso es importante, lo cual no quita que tengan distintas opiniones. Bueno, vamos por acá, y si no va por acá, vamos por acá, pero digamos, en este momento vamos por un lado. Una pregunta voy a hacer. ¿Quién tiene razón? ¿El flexible o el estructurado? ¿El que es más blandito o el que es más duro? ¿Qué opina Darío? No, y aparte pareciera como que siempre uno tendría que tener una tendencia y siempre otro, ¿no? El padre siempre es el que aplica la disciplina y la madre, y muchas veces pasa, hay momentos, situaciones que sí, situaciones que no. Entonces, yo tomo esto del RAUD, la verdad que uno tendría que ponerse de acuerdo, puertas cerradas, y a los chicos bajarle un lineamiento. Ok, pero yo apunto algo. Apunto que los dos tienen razón y los dos no tienen razón. Y como les enseñamos a las parejas, cada uno tiene derecho a tener una forma de pensar o una postura. Todas las personas tenemos derecho a pensar distinto del otro. Entonces, educación de los hijos es algo que se nota mucho porque perjudica a los niños cuando uno tiene diferencias. Pero la realidad es que todo el matrimonio y todo el hogar se basa en esto, en respetar las diferentes formas de pensar y en conjunto decidir en esta ocasión como quién vamos a ser. Si encuentran una tercera postura, mejor, pero si no, uno va a ceder. El tema es que no ceda siempre el mismo, porque si no va a haber un problema el día de mañana. Pero una vez que se toma la decisión, se discute y se piensa y se toma puertas adentro, y sí, como dijo el Raúl, los niños no se lo confunden. A veces va a ser flexible, a veces es una postura dura, en conjunto de los dos. No hay ganar, sino la idea en conjunto. Bueno, la verdad que voló el tiempo, tenemos más llamados, es una sección nueva que veo Raúl tuvo mucho éxito, como padres la demandamos, la necesitamos, y qué mejor que tener la presencia de ustedes, de los Rabanim que nos transmiten. Yo quiero comentar algo chiquito. El papá de Avi está en Sharet Zion, trabajó con mis hijos, tuvieron el gusto de tenerlo. Y esto que transmitía Avi, ¿no? de la presencia, a veces uno dice, es un moré que después de muchos años de estar en contacto con chicos, uno diría, bueno, llega un momento que ya la paciencia se termina. Y yo lo observé muchas veces, tuve el sejud de estar en las Peulot de Sharet Zion, con el Morejeski, y ver cómo se dedican los chicos, cómo los trata. Esa presencia que nosotros tenemos que tomar ejemplo también como padres, ¿no? de estar en el momento que uno tiene que estar.
y estar concentrado con lo que está haciendo, con los chicos, y los chicos perciben eso. A veces nos pasa, ¿no?, esto como padre, que estamos, pero nuestra cabeza está en otro lado. Entonces, si no hay que cortar, te agrego algo, pero no sé cómo es el estamos tiempo. un minuto. Hay 3 frases de mi papá, por eso yo dije que mi educación viene de mis padres, de mis abuelos, pero hay 3 frases que son dignas de compartir. Una responde a la pregunta. Muchas veces mi papá me contestó, Ta'asé que jochma teja. Hacé de acuerdo a tu sabiduría. Venía con alguna pregunta, tengo que hacer A, tengo que hacer B, Ta'asé que jochma teja. Y 2, de la Gea de Argenoa, mejor netibotea Shalom. Todos los caminos de crecimiento son dulces y todos los senderos te llevan a la paz. Si hay algo que vos hacés que te genera amargura, revisalo. Y si hay algo que te genera majloquet, pelea, revisalo. Así que son unos consejos que eso me acompañan toda la vida. Nos despedimos. Raba Bichueque, muchas gracias. Un sejut muy grande Por favor, eso es compartir. Obviamente va a estar invitado a próximos programas. Obviamente al Rabo Oppenheimer, ya habitué y hacedor de este programa. Y bueno, los esperamos para el próximo miércoles con una nueva edición de Go Kosher Live. Muchas gracias.